Hola a todas y todos, en este vídeo os presento una selección de 8 de mis artistas favoritos en Instagram. A ver qué os parecen. El primer artista del que os voy a hablar es Jan Eriksen, un artista noruego que lo podríamos calificar como el destroyer supremo de Instagram. Si miráis sus vídeos veréis que es un artista que lo que suele hacer es destruir cosas, pero lo suele hacer de una manera tan sofisticada y tan trabajada que es digno de verlo. Me gusta ir siguiéndole cada vez que va publicando vídeos e ir viendo qué nueva aventura nos va a mostrar, ¿no? Tiene unos en los que, por ejemplo, destroza un plátano doblándolo con la cabeza, otros en los que pincha globos, que es, digamos que yo creo que él, por lo que más se ha dado a conocer, ha sido por su faceta de revientaglobos. Pero lo divertido no es el hecho en sí de que reviente globos, sino cómo lo hace. A veces inventa unas máquinas que me parecen tan ingeniosas, tan creativas. Me recuerda un poco a, ¿sabéis en el Correcaminos? El Coyote, que inventaba ahí mil y un artilugios para poder pillar al Correcaminos. Pues es un poquito lo mismo. Va pillando, yo que sé, diferentes elementos que suelen ser muy frágiles, como pueden ser los globos. A veces le he visto también trabajar con pasta, con cosas que realmente son muy vulnerables, y las destroza pero de una manera muy original, como os digo. El segundo artista es Jiden Park. Honestamente, no sé si es chico o si es chica, no sé muy bien dónde vive, no sé mucho sobre él, solo conozco su trabajo. Y os puedo decir que su trabajo me encanta. Tiene un trazo como muy primitivo que me conecta mucho con el art brut. Y bueno, si veis un poco su trabajo, veréis que tiene un toque como si fueran dibujos hechos por niños con problemas o trastornos psiquiátricos, porque son así como bastante duros, pero muy coloridos muchas veces. Tiene un punto súper bruto, como crudo, y es el estilo de dibujo que a mí más me gusta. O sea que para mí es un referente a nivel de dibujo. Me encanta su trabajo y me sorprende que todavía tenga tan pocos seguidores. Bueno, es que solo tiene 23 publicaciones en el momento en que estoy viendo esto y ya tiene 3.264 seguidores. Y la verdad, yo creo que va a ser un artista que va a ser muy conocido o conocida, no sé, porque su trabajo es brutal. Literalmente brutal. Otro artista que sigo mucho es David Henry Nobody Jr., que es un artista norteamericano, debe tener más o menos mi edad, yo creo que debe tener unos 40 y pico. Y este hombre lo que hace es crear diferentes estructuras, diferentes gadgets centrados con su cara. Es como si fueran una especie como de máscaras, y de repente pues trabaja tanto con alimentos como con ceras, con dibujos, con una casa de muñecas, con salchichas, yo qué sé. Es una persona que nunca sabes qué es lo que te va a deparar su próximo vídeo. Por eso me gusta tanto, porque siempre es una sorpresa. Me llama la atención cómo es capaz de ingeniarse siempre algo nuevo dentro de un formato que está limitado. La pantalla, él, la cara, y en base a eso trabaja. Plan, diferentes elementos, colores, materiales, técnicas, etc. Me parece que es un reto el ir sacando vídeos como él hace cada vez y no quedarse estancado. Ir sacando siempre cosas nuevas que sorprendan a la gente que le sigue. Otra artista que sigo y que me encanta su trabajo es Gala Uriol Jané, que es una chica que publica también sus obras en Instagram.
Y me llama mucho la atención su trabajo porque trabaja con materiales que son muy dispares. Me parece que tiene una obra como muy libre, muy fresca, muy divertida y a la vez muy atrevida. O sea, suele trabajar con, pues yo qué sé, por ejemplo, un globo, con una cinta, con un trozo de tela, o por ejemplo frutas que están podridas, no sé qué más hay por aquí. Tiene unas obras que estuve viendo también en las que pinta con sus antebrazos, trabaja mucho con plastelina también, o sea, materiales que son muy frágiles, muy vulnerables y muchas veces los contrapone con materiales que son duros, muy pesados. Me gusta mucho esa combinación que hace. Me conecta mucho con cosas que hago yo en algunas de mis obras en las que conecto conceptos o palabras que en un principio no están relacionadas. Pues ella lo que hace es un poco eso, relaciona materiales que en un principio son completamente inconexos y con ellos crea una estructura que muchas veces suele ser frágil, muy vulnerable. No sé, me parece como una artista que tiene un punto como muy delicado, muy sutil, a la vez que muy alegre, muy desenfadado. Me gusta mucho su trabajo. Otra artista que me parece brutal, me parece muy buena, es Aditi Lago. Es una artista que todas sus obras rezuman poesía. Su trabajo tiene un punto también como de extrema fragilidad, que me conecta mucho con el mundo de los sueños. Es como si todos los personajes que ella va creando estuvieran como flotando. Tiene un punto... no sé cómo llamarlo. A mí la palabra que me viene a la cabeza es ternura. Me cuesta ver alguna obra que haya hecho ella que no me guste. Casi todo lo que tiene me encanta. Y tiene una producción increíble. O sea, tiene mucha obra hecha. Y me sorprende que no tenga millones y millones y millones de seguidores, porque la verdad que yo creo que le ha faltado el como abrirse más y que otra gente la conozca, porque la obra, o sea, me parece de primerísimo nivel. Cambiamos un poco de tercio y pasamos a otro nivel, que sería el espacio público. En el caso de Artist Trash, que es el artista del que os voy a hablar ahora, suele trabajar siempre con elementos que se encuentran en la basura y con él crea composiciones, esculturas, pinta sobre la basura, etc. Es un artista que es de corte feísta. Él no pretende agradar, no pretende que la gente alabe su trabajo desde un punto de vista estético, más bien todo lo contrario. Él lo que busca es como ponerte ahí la basura delante del morro y que te lo tengas que comer. A veces opina también en sus Insta Stories de temas políticos, temas relacionados con la ciudad de Barcelona, temas más personales, etc. Creo que gran parte de su ingenio recae en el hecho de haber sido capaz de esquivar de algún modo las ordenanzas municipales de Barcelona, que son tan estrictas. Es decir, bueno, vale, no nos dejan pintar, no nos dejan hacer nada en la calle, pero bueno, hay basura, pues voy a aprovechar este elemento que me encuentro para poder crear. Y bueno, ¿qué deciros? Investigar directamente vosotras y vosotros sobre su trabajo y sacar vuestras propias conclusiones. Mario Mankey es otro artista que se mueve en el ámbito del espacio urbano. No hace falta que hable mucho más porque a la que veáis el trabajo que hace, los pedazos de murales, cómo es capaz de encarar el color, la libertad con la que se mueve con el trazo, las esculturas que hace, no os digo más. Simplemente entrar en su Instagram y vosotros mismos juzgar y ya me contaréis. Por último, hablaros de Dani Figueroa, conocido mundialmente como Besser,
que es un artista peruano afincado en Berlín, que ahora mismo yo creo que, bueno, no sé, viendo su trabajo y cómo se está moviendo, es probablemente uno de los artistas con mayor proyección internacional, dentro de lo que sería la escena del street art en Berlín. Trabaja mucho con elementos e iconos propios de la mitología peruana. Trabaja mucho también con máscaras y combina técnicas muy distintas. Tan pronto está trabajando con spray en murales de gran tamaño como está trabajando con papel y acuarelas. Es un artista que yo creo que es muy polivalente. Me gusta mucho el trazo que tiene, el dominio que tiene del color, de la forma, su capacidad que tiene de adaptación a los diferentes formatos y a los diferentes tamaños. Y luego, en lo personal, me parece aparte que es una persona de una calidad humana increíble. Y estos son los 8 artistas que he seleccionado en este vídeo para comentar su obra, lo que veo, lo que opino, etc. Si te apetece que hable de tu trabajo en próximos vídeos, etiquétame en Instagram. Mi cuenta es instagram.com/rayitox. Etiquétame, pon el hashtag opinarayitox y nada, pues lo veo y para próximos vídeos, si me apetece y veo que me gusta vuestro trabajo o me apetece hablar de vuestro trabajo, pues lo haré. Que puede ser que sea una opinión que os guste o puede ser que no, pero al menos sabréis qué es lo que opino de lo que hacéis. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharme, por ver este vídeo. Y ya sabéis, si queréis animarme y queréis que vaya haciendo más vídeos como este, darle al like, no olvidéis suscribiros y nada, y nos vemos en la próxima. Un abrazo, chao. Hola a todas y todos, en este vídeo he hecho una selección de 8 artistas favoritos. No. Hola a todas y todos, en este vídeo he hecho una selección de mis Hola a todas y todos, en este vídeo he hecho una selección de mis 8 Joder.